Mi esposa ganó $13 millones en la lotería, luego huyó con su amante. Su familia se rió de mí. En el tribunal, lo que dijo el juez. Los dejó temblando. Cuando mi esposa ganó $13 millones en la lotería y huyó con su amante del gimnasio, su familia estaba parada dentro del tribunal del condado de Cedar, sonriéndome con arrogancia, como si yo fuera el remate de un chiste terrible. Pero, cuando el juez se aclaró la garganta y leyó el mismo documento que su propio padre me obligó a firmar una vez, toda la sala se quedó en silencio. La sonrisa de Melissa se derrumbó. Las manos de su hermana empezaron a temblar. Y, por primera vez desde que ella se fue, sentí algo parecido a la esperanza. Pero ese momento no surgió de la nada. Nació de uno de los años más difíciles de mi vida. Y comenzó la noche en que entré a mi propia casa y me di cuenta de que mi mundo había sido vaciado. Me llamo Tom Ryan. Tengo 54 años, nacido y criado en Holland, Michigan. He pasado la mayor parte de mi vida arreglando cosas: calderas rotas, techos con goteras, puertas atascadas, primero en la planta de GM, y luego como supervisor de mantenimiento para las escuelas públicas de Holland. Nunca he sido un hombre de palabras elegantes o grandes sueños. Me levanto temprano, preparo cualquier café que esté en oferta en Mayfair, y escucho la radio AM local mientras conduzco mi vieja Ford F-150, a través de la nieve efecto lago, hacia el trabajo. A mi esposa, Melissa, le gustaba decir que se casó conmigo porque yo era estable. Más tarde, diría que se sentía atrapada. Es curioso cómo lo mismo puede sonar a amor un año, y a cadena perpetua al siguiente. Habíamos estado luchando por un tiempo, el dinero escaseaba, las reparaciones de la casa se acumulaban, los impuestos a la propiedad subían. Melissa trabajaba a tiempo parcial en una clínica dental, pero siempre sintió que la vida le debía más. Y su familia, señor, nunca me dejaron olvidar que yo no era uno de ellos. Su papá dirigía una compañía de calefacción y refrigeración en su época, y siempre actuaba como si yo debiera inclinarme ante él, solo porque tenía un barco y usaba mocasines en lugar de botas de trabajo. Su hermana, Mercy, tenía talento para lanzar insultos envueltos en azúcar. La noche en que todo colapsó, recuerdo primero el sonido. La puerta del garaje chirrió fuertemente cuando la cerré detrás de mí, con el viento frío empujando contra ella. La casa estaba inusualmente tranquila. No había televisión zumbando en la sala. No había ruido de Melissa cocinando algo experimental que había visto en internet. Ni siquiera el chillido de nuestro viejo ventilador de techo en el pasillo. Entonces, el olor me golpeó. El perfume de melisa floral ligero todavía flotaba en el aire, pero ya no era cálido ni familiar. Simplemente escocía, como el fantasma de algo que ya se había ido. La llamé por su nombre una vez. Luego otra. Mi voz resonó con demasiada facilidad. Al entrar al dormitorio, me congelé. La puerta de su armario estaba abierta de par en par. La mitad de las perchas estaban vacías. La maleta de nuestro viaje a la isla Mackinac, de hace 2 veranos, había desaparecido. El cajón de su mesa de noche estaba medio abierto, y dentro había un trozo de papel con su letra: no me llames. Merezco algo mejor. Sobrevivirás. Esa frase, sobrevivirás, se sintió como si alguien presionara un pulgar sobre un moretón. Me senté en el borde de la cama, mirando el lugar donde solía estar su lámpara. Mi pecho se apretó de una manera que no había sentido desde que murió mi padre. La casa, de repente, se sentía 20 grados más fría. Y entonces mi teléfono vibró. Pete, de la ferretería, me envió un enlace. Una publicación de Facebook. Melissa en un Corvette Stingray rojo. Jeff, su instructor de gimnasio, parado detrás de ella, con el brazo rodeando su cintura. Ambos sostenían copas de champán frente a un cartel en el Caesars Palace de Las Vegas. La descripción decía: nueva vida. Bendecida. Un trago y un 13 de la suerte. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. Al principio, la gente del pueblo no sabía qué decir. Las noticias viajan rápido en un lugar como Holland. A la mañana siguiente, los susurros me seguían a todas partes. En Mayfair, en la gasolinera, incluso en la cafetería de la escuela. La mayoría de la gente trataba de ser amable, de esa manera educada del Medio Oeste.
Pero la amabilidad no amortigua la humillación. Lo peor ocurrió en la fritura de pescado del viernes en el VFW. Había ido porque no quería sentarme en esa casa vacía otra noche más. El lugar olía a perca frita y madera vieja, con las sillas pulidas chirriando en el piso de linóleo. Apenas me había sentado cuando Mercy, ruidosa como siempre, se inclinó sobre su mesa para que todos en un radio de 3 metros pudieran oírla. Ni siquiera pudiste arreglar el fregadero, Tom dijo, agitando su bebida como si estuviera audicionando para una telenovela. ¿De verdad pensaste que podrías conservarla? La risa a su alrededor dolió más que el frío de afuera. No respondí. No confiaba en mí mismo para hacerlo. Simplemente me fui, saliendo a la noche helada. El viento del lago Michigan atravesó directamente mi chaqueta. Me senté en mi camioneta durante mucho tiempo, con el motor en marcha, viendo cómo la condensación en las ventanas se acumulaba y se deslizaba hacia abajo, como lágrimas que me negaba a derramar. Más tarde, me detuve en la cooperativa de crédito del condado de Cedar para revisar nuestras cuentas. Ya sabía lo que encontraría, pero verlo confirmado en la pantalla hizo que se me retorciera el estómago. Melissa había vaciado todo lo que legalmente podía. Nuestros ahorros, nuestro fondo de emergencia, lo poco que habíamos apartado para las reparaciones del techo. Todo había desaparecido. Y como si eso no fuera suficiente, 2 días después, recibí un aviso de su abogado recién contratado. Melissa estaba solicitando la posesión exclusiva de la casa y exigiéndome que pagara alquiler si me quedaba, hasta que el tribunal dictaminara lo contrario. Alquiler en el hogar que yo había pasado 20 años pagando, mientras ella se tomaba selfies en Las Vegas con su nuevo novio. Esa noche, dormí en mi camioneta afuera de la ferretería de Pete, demasiado avergonzado para ir a casa, demasiado agotado para seguir conduciendo en círculos. Miré las farolas parpadear contra el parabrisas y le susurré a nadie, ella no solo se está yendo. Está afilando un cuchillo. No sabía entonces que las cosas empeorarían antes de mejorar. No sabía que sería arrastrado a una guerra legal que nunca pedí. Y, ciertamente, no sabía que enterrado en lo profundo de una vieja carpeta, cubierto de polvo y telarañas, estaba la cosa misma que me salvaría. Pero ese momento aún estaba a meses de distancia. En ese instante, todo lo que tenía era una casa vacía, un corazón roto y un largo camino por delante. Después de una semana de medio dormir en mi camioneta y vagar por los pasillos de Meijer, solo para sentir que estaba en algún lugar que no fuera esa casa demasiado silenciosa, Pete finalmente me puso una mano en el hombro y dijo, Tom, sube. La habitación de invitados está abierta. Lo ha estado durante años. La ferretería de Pete está en Rivera Benue, el tipo de lugar donde el polvo se asienta sobre todo, sin importar cuántas veces lo limpies. Y la gente todavía dice cosas como «¿Cómo está tu madre?» en los mostradores de pago. Su almacén de arriba se había convertido en un espacio habitable improvisado hace años, usado mayormente por trabajadores temporales o parientes viajeros de paso. La escalera gimió bajo mis botas mientras arrastraba una bolsa de lona llena de la poca ropa que Melissa no había tirado al garaje en su prisa por reinventar su vida. Me dejé caer en el viejo futón y miré el techo, escuchando el zumbido del radiador y el crujido de la madera expandiéndose en el frío. El lugar olía a aceite de motor y cedro, extrañamente reconfortante comparado con el vacío que había dejado atrás. Debí haber estado acostado allí 1 hora cuando Pete subió con 2 tazas de café humeante. «Necesitas un abogado», dijo simplemente. Y no uno de esos payasos de vallas publicitarias de Grand Rapids. Alguien que conozca a este pueblo, que conozca a la gente. Así fue como terminé frente a Janet Kroll 2 días después. Su oficina estaba encima de una panadería en el centro, y el olor a pan fresco entraba por los conductos de ventilación. Las paredes estaban forradas con certificados enmarcados, recortes de periódicos descoloridos y una sola foto de Janet pescando en el lago Michigan, sosteniendo un salmón casi tan grande como su torso. Ella me estrechó la mano con firmeza. «Tom Ryan. He escuchado tu nombre un par de veces. Siéntate. Cuéntamelo todo». Lo hice, lenta y entrecortadamente. Ella no interrumpió. No juzgó. Solo garabateó notas en un cuaderno que tenía más páginas dobladas que lisas. Cuando terminé, dejó escapar un largo suspiro. «Bueno, Tom, seré franca contigo.
Las ganancias de la lotería durante un matrimonio son, casi siempre, propiedad conyugal. El problema es que Melissa va a pelear eso con cada onza de su nuevo dinero. Asentí. Esperaba eso. Pero entonces ella preguntó algo que me hizo pausar. ¿Tú y Melissa firmaron alguna vez algo relacionado con las finanzas? ¿Algo que su familia te haya presionado a firmar? Fruncí el ceño. Mi memoria se agitó. Había algo. Acción de gracias en casa de sus padres, hace años. Su papá sacó un documento, lo llamó un plan de protección familiar, dijo que era solo para mantener el dinero de todos en orden en caso de que pasara algo. Janet se inclinó hacia adelante. ¿Todavía lo tienes? Si lo tengo, probablemente esté en una carpeta en el garaje, o lo estaba antes de que Melissa tirara la mitad de mis cosas como si fueran basura. Janet cerró su cuaderno. Encuéntralo. Y rápido. 2 días después, el tribunal me concedió exactamente 1 hora para recuperar mis pertenencias personales de la casa antes de que cambiaran las cerraduras. Conduje hasta allí temprano, estacionándome al otro lado de la calle por unos minutos solo para recomponerme. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba. O tal vez yo simplemente me sentía más pequeño frente a ella. Cuando llegó el sheriff, me dio un asentimiento cortante. Tiene 60 minutos, señor. Me quedaré cerca. Entrar se sintió como un allanamiento. Melissa había despojado el lugar de cualquier calidez. Cuadros fuera de las paredes, cortinas desaparecidas, mantas faltantes. Mis pasos resonaban en los pisos de madera desnudos. Fui directo al garaje, encendiendo la luz. Las cajas estaban apiladas al azar, la mitad de ellas aplastadas, algunas abiertas y derramando viejas decoraciones de Navidad. Parecía que alguien había arrasado con ira. Probablemente Melissa. Ella odiaba el desorden. Y a mí, supongo. Escarbé caja tras caja, camisetas viejas, herramientas oxidadas, una olla de cocción lenta agrietada. Mis manos temblaban tanto que me corté el lado del pulgar con un soporte de metal dentado, un pinchazo agudo, luego sangre. Me lo limpié en los jeans y seguí buscando. Aproximadamente a los 38 minutos revisaba mi reloj constantemente, escuché un auto reducir la velocidad frente a la casa. Miré por la ventana lateral. Una camioneta SUV blanca. La de su padre. Alguien adentro estaba sentado observando la casa. Una opresión se formó en mi pecho. ¿Estaban aquí para asegurarse de que no me llevara nada valioso? ¿Esperaban que fallara? Tragué saliva y volví al trabajo. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Empujé a un lado un contenedor de plástico roto, enviando una guirnalda y una figura de Santa Claus ruidosamente al suelo. Detrás de él, encajado entre un viejo soplador de nieve y una pila de latas de pintura, vi algo negro. Una carpeta cubierta de polvo y telarañas. Mis rodillas golpearon el concreto mientras lo alcanzaba. Lo abrí y ahí estaba, el documento con la firma en cursiva perfecta del padre de Melissa en la primera página. Antes de que pudiera leer más, el sheriff llamó desde la puerta. Se acabó el tiempo, señor. Me metí la carpeta bajo el brazo y pasé junto a la SUV blanca sin mirarla. El motor rugió cuando crucé el césped, pero nadie bajó la ventanilla. Solo observaron. Esa noche, Pete me llevó a la oficina de Janet. Me senté frente a ella mientras se ajustaba las gafas de lectura y pasaba las páginas lentamente, apretando los labios con cada línea que leía. Luego se detuvo, regresó, leyó de nuevo. Sus cejas se dispararon hacia arriba. Cerró la carpeta suavemente y se recostó en su silla, mirándome como si me estuviera viendo por primera vez. Tom dijo, con la voz baja y casi reverente. Llevo haciendo esto 30 años, y el padre de Melissa, bendito sea su corazón egoísta, acaba de entregarnos las llaves del reino. Ató a su propia familia en nudos tratando de proteger su fortuna. Y al hacerlo golpeó el documento con el dedo, acaba de convertirte en multimillonario. Sentí que la habitación se inclinaba. El leve tic-tac del reloj de pared se hizo más fuerte. Mi garganta se cerró. Por primera vez desde que Melissa se fue, sentí algo que no era dolor ni humillación. Sentí que el aliento volvía a mis pulmones. Sentí que mi columna se enderezaba un poco.
Esperanza. Esperanza real y sólida. La esperanza es una cosa extraña. No arregla todo, pero cambia la forma en que te paras, la forma en que respiras, la forma en que enfrentas a las personas que una vez te miraron como si ya estuvieras derrotado. Pero la esperanza no paga los honorarios legales. Y seguro que no detiene a Melissa de venir tras de mí con cada arma que su nuevo dinero podía comprar. La verdadera pelea apenas comenzaba. Una semana después de que Janet descubriera las cláusulas ocultas, entré al tribunal del condado de Cedar, sintiendo que había entrado en la vida de otra persona. No había reporteros ni nada parecido, esto no era Detroit o Chicago, pero la noticia se había extendido por el pueblo. La gente en el VFW, la bolera, la ferretería de Pete, incluso el cajero en Meijer, todos parecían saber que Tom tiene una oportunidad después de todo. Lo agradecía, pero eso no hacía que enfrentar a Melissa fuera más fácil. Ella llegó con un nuevo abogado. Alto, bronceado, cabello perfecto, traje perfecto, sonrisa arrogante perfecta. El tipo de hombre que parecía pertenecer a una valla publicitaria, con los brazos cruzados junto a las palabras. Ganamos a lo grande. Se deslizó junto a mí con Melissa aferrada a su brazo, como una estudiante de secundaria presumiendo a su novio mariscal de campo. Jeff no estaba allí. Pensándolo bien, no lo había visto en semanas. Melissa me miró de arriba abajo como si estuviera inspeccionando algo que había pisado. Bueno, Thomas, dijo, con la voz goteando azúcar y veneno. Veo que encontraste un abogado. Qué lindo. No respondí. Había aprendido a no desperdiciar aliento. Dentro de la sala del tribunal, su abogado cobró vida como un pavor real en exhibición. Su señoría, mi cliente ha sido la única contribuyente financiera al matrimonio durante años. El señor Herrian está intentando extorsionar dinero que no ganó y no merece. Tenemos la intención de probar que él es, y siempre ha sido, financieramente dependiente de mi cliente. Dependiente. Esa palabra golpeó más fuerte de lo que debería. Trabajé horas extras durante décadas en calderas, paneles eléctricos, lavavajillas de cafetería rotos. Tenía callos más viejos que algunos de los nuevos amigos de Melissa, pero escucharlo decirlo tan orgulloso y pulido me hizo querer hundirme en el banco de madera. Janet no se inmutó. Su señoría, la evidencia mostrará lo contrario, y también presentaremos un documento redactado por el padre de la demandante que contradice directamente todo lo que se acaba de declarar. El abogado de Melissa se burló. ¿Un documento de su padre, su señoría? No perdamos el tiempo con nostalgia familiar irrelevante. La sonrisa de Janet fue afilada. Oh, es muy relevante. El juez fijó una fecha de audiencia futura para revisar la evidencia financiera y ordenó a ambas partes presentar documentos de respaldo. Melissa salió pavoneándose de la sala como si ya hubiera ganado. Fuera del tribunal, Mercy estaba esperando con su teléfono en la mano, claramente esperando capturarme luciendo patético. Ni siquiera fingió susurrar. Sabes, Tom, tal vez esto sea bueno para ti. Tal vez perderlo todo te enseñe a pararte sobre tus propios pies. Pasé junto a ella, pero sus palabras se aferraron a mí más tiempo del que deberían. Las siguientes semanas fueron una rutina pesada. Trabajaba en mi empleo durante el día, luego pasaba las tardes en la oficina de Janet revisando cada recibo, estado de cuenta bancario y talón de pago de los últimos 15 años. Durante una larga sesión, Janet hizo una pausa y me miró. Tom, ¿estás aguantando bien? Me encogí de hombros. No lo sé. Estoy cansado, avergonzado. Me siento viejo. Ella se suavizó un poco. No eres viejo. Solo te importa demasiado. Nos pasa a los mejores. Fue extraño, pero esas palabras, simples como eran, me dieron algo sobre lo que sostenerme por unos días más. La gente subestima cuánto poder tiene la amabilidad cuando te estás ahogando. Y entonces llegó el incidente del Facebook Live. El hermano de Melissa, dale un hombre cuyos pasatiempos incluyan cerveza barata, opiniones aún más baratas y grabarse a sí mismo haciendo ambas cosas, hizo una transmisión en vivo un sábado por la noche. Estaba con la cara roja, medio borracho, sentado en el sótano desordenado de alguien. Sostuvo un paquete de papeles y balbuceó, tuvimos que ayudar a Mel con esta cosa de la separación. Ya saben,
Le pusimos fecha atrasada para que los tribunales piensen que fue antes de que ella ganara el premio gordo. Hay que proteger a la familia. Se rió, y luego se derramó cerveza encima. El vídeo se cortó, pero no antes de que medio pueblo lo viera. Janet tuvo una copia en 1 hora. Me llamó a las 9:30 esa noche. Tom, siéntate. Cuando le dije que ya estaba acostado en el futón, dijo, bien, porque esto se acaba de volver mucho más fácil. Pero Melissa no se rindió. No es su estilo. A la mañana siguiente, me llamó. Casi no contesto, pero algo me dijo que escuchara cualquier amenaza que viniera. ¿Crees que eres listo?, siseó en el momento en que contesté. Ese vídeo no significa nada. Nada. ¿Yo voy al vas a qué? Melissa, dije en voz baja. ¿Mentir más fuerte? Hubo un silencio largo y agudo, luego un clic. Ella colgó. Mientras más se filtraba la verdad, más notaba algo sorprendente. La gente del pueblo comenzó a tratarme de manera diferente. No con lástima, sino con una especie de respeto silencioso. Los chicos en el VFW me guardaron un asiento de nuevo. Las cajeras en Meijer sonreían un poco más suavemente. Incluso mi jefe en la escuela me dijo, mantén la cabeza en alto, Ryan. La gente reconoce a los buenos hombres cuando los ve. Esos pequeños momentos importaban. Me recomponían pieza por pieza. Pero las dificultades aún no habían terminado conmigo. Los honorarios legales subían rápido, y no quería agotar cada centavo que me quedaba. Así que vendí mi F-150, la camioneta que había tenido por casi 20 años. Vi a un chico más joven llevársela mientras el escape chisporroteaba como un viejo amigo aclarándose la garganta. Por última vez. Caminando de regreso a la ferretería con el viento amargo, con las rodillas doliendo, me pregunté si la esperanza solo me estaba preparando para una caída más grande. La audiencia final estaba programada. Janet dijo que sería decisiva. Todo lo que habíamos reunido, el vídeo, el acuerdo prenupcial, los registros financieros, se expondría frente al juez. La noche anterior, me paré afuera del tribunal con un vaso de papel de café barato, viendo la nieve arremolinarse bajo las farolas. Todo lo que podía pensar era, mañana alguien va a decir en voz alta quién creen que soy, el mentiroso o el hombre que dice la verdad. Respiré el aire frío, sentí que me quemaba los pulmones, y me dije una cosa, pasara lo que pasara, no desviaría la mirada. La mañana de la audiencia, Holland se sentía más frío de lo habitual. El tipo de frío que se mete en las mangas de tu chaqueta y no te suelta. Subí los escalones del tribunal lentamente, tratando de estabilizar mi respiración. Ya no era miedo, solo el peso de todo lo que me había llevado hasta aquí. Cada insulto, cada noche de insomnio, cada humillación que había tragado porque no sabía de qué otra manera seguir adelante. Dentro de la sala del tribunal, los bancos de madera crujían bajo el peso cambiante de vecinos, compañeros de trabajo y espectadores curiosos que habían seguido mi historia como si fueran las noticias locales de la noche. La familia de Melissa estaba sentada en la primera fila, vestida como si asistieran a una gala en lugar de una audiencia. Su madre aferraba un bolso de lentejuelas como si contuviera la llave del cielo. Los labios de su hermana Mercy estaban apretados lo suficiente como para romperse. Y Melissa, ella entró con su abogado sobrevalorado a su lado, vestida con un blazer blanco y aretes de oro, con el cabello peinado como si estuviera audicionando para un anuncio de perfume de lujo. Levantó la barbilla cuando me vio, dándome una sonrisa que no llegó a sus ojos. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie. La sala quedó en silencio, excepto por el leve zumbido de las luces fluorescentes en el techo. El abogado de Melissa comenzó fuerte, con su voz suave y confiada. Su señoría, mi cliente ha sido la principal proveedora financiera en este matrimonio. El señor Ryan hizo contribuciones mínimas, ya fueran domésticas o financieras. Él está intentando apoderarse de ganancias en cuya creación no tuvo parte. Esto no es solo injusto, es oportunista. Dijo la palabra oportunista como si fuera veneno. Janet esperó hasta que él terminara antes de levantarse lentamente, abriendo su carpeta con una calma precisa que solo proviene de años de experiencia. Su señoría, cada reclamo que se acaba de hacer se contradice con evidencia documentada. Y no solo eso, los suegros de mi cliente crearon un acuerdo legalmente exigible, firmado por ambas partes,
que respalda directamente el reclamo legítimo del señor Herrián. Melissa puso los ojos en blanco, susurrándole algo a su abogado. Él sonrió con arrogancia, como si supiera algo que nosotros no. El juez hizo un gesto. Proceda, señora Kroll. Janet entregó copias del viejo acuerdo prenupcial familiar. Este documento, redactado por el padre de la demandante, especifica que cualquier ganancia inesperada adquirida durante el matrimonio es propiedad conyugal, a menos que haya una separación legalmente reconocida en el momento de la adquisición. Melissa se movió en su asiento. Su abogado comenzó a objetar, pero el juez levantó una mano. Déjela terminar. Janet continuó, con su voz firme. No hubo separación legal. Sin embargo, hay evidencia de un acuerdo de separación fabricado, producido después de ganar la lotería. Esa evidencia incluye una grabación de vídeo del propio hermano de la demandante, admitiendo que el documento fue fechado con anterioridad para proteger los activos de Melissa. Jadeos recorrieron la sala del tribunal. Alguien en la parte de atrás dejó escapar un silbido bajo antes de ser callado. El abogado de Melissa se puso rojo, pasando papeles como si la verdad pudiera reescribirse mágicamente a sí misma. Entonces Melissa se inclinó hacia mí, con su voz apenas por encima de un susurro, pero afilada como una cuchilla. Siempre fuiste un perdedor, Tom, y nadie aquí va a creerle a un patético viejo hombre de mantenimiento antes que a mí. Por primera vez en meses, la miré directamente a los ojos. Si soy tan inútil, le susurré de vuelta, ¿por qué tu papá escribió un contrato para protegerte de mí? Su mandíbula se tensó. El juez se aclaró la garganta, atrayendo cada par de ojos de vuelta al estrado. Señora Herrián, comenzó lentamente, por favor, póngase de pie. Melissa se levantó, alisando el frente de su blazer. Su familia se sentó más erguida, como preparándose para su coronación. El juez abrió el acuerdo prenupcial de nuevo, ajustándose las gafas mientras leía en voz alta con una voz firme y resonante. Este documento establece claramente que cualquier ganancia inesperada obtenida durante el matrimonio pertenece a ambos cónyuges. El tribunal no encuentra evidencia legal de una separación en el momento de ganar la lotería. El abogado de Melissa intentó intervenir. Su señoría, impugnamos. El juez levantó una mano bruscamente. Siéntese. Luego continuó, con un tono más duro ahora. Además, el intento de presentar un acuerdo de separación falsificado es un acto directo de fraude contra este tribunal. Un temblor recorrió la primera fila. El rostro de Mercy perdió todo color. La madre de Melissa agarró su bolso hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El juez se inclinó hacia adelante. Señora Herrián, usted intentó defraudar a este tribunal y a su cónyuge. Sus acciones no solo fueron ilegales, sino que carecieron profundamente de decencia básica. Y, como ironía del destino, el documento de su propia familia prueba la verdad que usted intentó enterrar. La sala estaba tan quieta que se podía escuchar el tic-tac del reloj de alguien. Él se volvió hacia mí. Señor Herrián, el tribunal le otorga la mitad de los $13 millones de las ganancias de la lotería, así como el reembolso de sus honorarios legales y daños compensatorios relacionados con las acciones fraudulentas de la demandante. Por un momento, todo se congeló. Entonces la hermana de Melissa jadeó tan fuerte que resonó. Su madre rompió a llorar. Alguien en la parte de atrás murmuró, «Señor, ten piedad». Pero mis ojos permanecieron en el suelo, en mis zapatos desgastados. No me regodeé. No sonreí. Ni siquiera miré a Melissa. Porque en ese momento, algo dentro de mí finalmente se soltó. Meses de humillación, soledad, dudas sobre mí mismo. Se levantaron como un abrigo pesado del que te deshaces después de un largo invierno. No gané la lotería. Gané mi nombre de vuelta. Cuando salí del tribunal esa tarde, el frío no escocía como lo había hecho esa mañana. El viento del lago Michigan todavía era agudo, pero algo en mí se sentía más ligero, como si hubiera estado caminando con un peso atado a mi pecho, y alguien finalmente lo hubiera cortado. No corrí a celebrar. Esa nunca ha sido mi forma de ser. En cambio, me paré en los escalones del tribunal por un momento y miré hacia el centro de Holland. Los autos pasaban. La gente se apresuraba por las aceras, envuelta en abrigos de invierno contra el viento.
La vida seguía adelante tal como siempre lo hace, estés listo o no. Janet caminó a mi lado, ajustándose la bufanda. «¿Lo hiciste bien ahí dentro, Tom?» «No hice mucho», dije. «Tú hiciste el trabajo pesado». Ella se rió entre dientes. «No puedo levantar nada sin la verdad detrás de mí. Y tú trajiste eso a raudales». Por primera vez en meses, me permití sonreír, una sonrisa pequeña, pero real. «Gracias», dije en voz baja. Ella me dio un ligero apretón en el brazo y bajó los escalones. «No desaparezcas ahora. Pasa por la oficina alguna vez. Tal vez trae café». Prometí que lo haría, y lo decía en serio. Con la mitad de la lotería otorgada a mí, podría haber ido a lo grande. Comprar una casa elegante en el lago, alquilar una camioneta nueva con asientos con calefacción, tomar un crucero alrededor del mundo como los jubilados en esos folletos brillantes. Pero nada de eso se sentía correcto. Había pasado demasiados años viviendo de manera sencilla como para convertirme de repente en otra persona. Así que elegí algo más pequeño, algo que se sentía como un hogar. Una casita escondida a unas pocas calles de la costa. No una de las grandes mansiones frente al lago, solo un lugar modesto de una sola planta, con un camino de entrada agrietado y un columpio en el porche que se mecía con el viento. La primera mañana que desperté allí, preparé una cafetera y llevé una taza a la terraza trasera. El aire olía a pino y agua fría. El lago estaba lo suficientemente lejos como para no verlo, pero lo suficientemente cerca como para escuchar el ritmo distante de las olas. Ese sonido me había acompañado a través de muchos inviernos oscuros. Escucharlo de nuevo, constante y tranquilo, se sentía como reparar algo roto. Arreglé los escalones del porche yo mismo, repinté la sala, reemplacé las viejas lámparas. Se sentía bien arreglar cosas de nuevo, cosas que se mantenían arregladas. La noticia viajó rápidamente por el pueblo. La gente del VFW me estrechaba la mano cuando pasaba los viernes por la noche. Mi jefe en la escuela bromeó: «No te olvides de nosotros, los pequeños, ahora que eres rico». Le dije que nunca tenía que preocuparse por eso. En cuanto a Melissa, no la vi mucho después del fallo, pero escuché lo suficiente. Jeff, el niño maravilla del gimnasio, presentó una demanda civil contra ella, alegando que ella le había prometido parte de las ganancias. Él desapareció durante las audiencias porque ella había dejado de pagar su alquiler. Cuando escuché eso, no me regodeé, solo sacudí la cabeza. Su hermana Mercy tuvo que vender su barco para ayudar con las facturas legales de Melissa. Pasé por su jardín una mañana y vi los carteles de «Se vende» clavados en la nieve, medio inclinados. Una extraña y apagada sensación de cierre me invadió. No disfrutaba de su sufrimiento, pero no podía fingir que no era apropiado. Hay una especie de justicia en las consecuencias encontrando su camino a casa. Unas semanas más tarde, Pete me invitó a una fritura de pescado dominical que celebraba detrás de la ferretería cada primavera. Nada elegante, solo sillas plegables, platos de papel y un montón de lugareños compartiendo historias y ensalada de papas. Casi no voy, pero cuando aparecí, la gente me trató como si nunca me hubiera ido. «Qué bueno verte, Tom. Me alegra que te vaya mejor. ¿Te ves más ligero, más feliz?» Tal vez lo era. Más tarde esa noche, mientras el sol se ocultaba detrás de los tejados y el cielo se volvía de ese suave rosa de Michigan, me senté solo en mi columpio del porche con una taza de café recién hecho. La brisa era fría pero suave. Podía escuchar risas distantes desde el jardín de un vecino. Y en algún lugar, una puerta mosquitera se cerró suavemente. Sonidos tranquilos, sonidos cotidianos, sonidos que había extrañado más de lo que me daba cuenta. Pensé en todo el desastre, las mentiras, la humillación, las batallas judiciales, las largas noches preguntándome si alguien me creería. Y de alguna manera, a través de todo eso, había encontrado algo más estable que la ira. Me encontré a mí mismo de nuevo, un poco desgastado en los bordes, claro, pero entero. Si has pasado por algo similar, si la vida alguna vez te ha golpeado tan fuerte que no estabas seguro de si te levantarías, espero que me escuches cuando digo esto: la justicia, la verdadera justicia, no siempre es ruidosa. No siempre viene envuelta en aplausos, fuegos artificiales o grandes discursos. La mayoría de las veces aparece silenciosamente, pieza por pieza,
Cuando sigues diciendo la verdad, sigues presentándote, sigues haciendo lo siguiente que es difícil. Es un maratón silencioso, no una carrera de velocidad. Y tu verdad, no importa cuán enterrada esté, tiene una forma de salir a la luz. Si mi historia significó algo para ti, si alguna vez te has sentido invisible, subestimado o descartado, quédate cerca. Hay más millas de camino por delante y más historias de victorias silenciosas que me gustaría compartir contigo.